Continuando con la historia, el prota les pidió a todas las personas que no podía atenderlos, por lo que si tenían alguna duda acerca de sus recetas y medicamentos tenían que ir con la doctora Lee, para asegurarse de que todo estuviese correctamente diagnosticado. Este suceso hizo enojar al prota, pues no toleraba que los doctores estuvieran haciendo ese tipo de fraudes con los ciudadanos. Su compañera le dijo que se calmara, después de todo eran parte de las reglas del hospital, ya que la mayoría de los doctores ganaban más con los sobornos, por lo que el hospital no quería sacarlo a la luz, ya que al darse a conocer no se podría manejar la situación, por lo que se hacían de la vista gorda. Ahora bien, la doctora Lee encontró al prota haciendo una rabieta, por lo que le pidió que se calmara y que la acompañara a la oficina del decano, pues lo andaba buscando. Al llegar a la oficina, el decano reprendió al prota, ya que estaba malogrando el trabajo de sus compañeros, por lo que tenía que escribir una carta de disculpas y reflexionar lo que había hecho. Esto enojó al prota, pues le gritó al decano que no escribiría nada y se marchó del lugar. Obviamente, el decano se frustró por los comentarios del prota y le reclamó a la doctora Lee por el desplante. Sin embargo, lejos de regañar al prota, la doctora Lee le advirtió al decano que estaba llevando las cosas muy lejos, pues el prota no tenía la culpa de lo sucedido. Después de decir eso, ella también salió de la oficina. Ahora bien, el prota siguió revisando a los pacientes del área de urgencias. Sin embargo, se encontró con una vieja conocida, es decir, a la hermosa Yuan Yuan, quien se sorprendió al ver a su jefe como médico en el hospital, por lo que no esperó y le preguntó cuánto había pagado para entrar a dicho lugar. El prota le dijo que no hablara sandeces, pues había entrado por méritos y no por lo que ella estaba pensando. La hermosa Yuan Yuan había ido al hospital para curar ciertas manchas rojas que habían aparecido en su cuerpo. Luego de un viaje de negocios, el prota le recetó una pomada para las manchas. Ella estaba reacia a creer, pues una pequeña pomada no sería útil. Sin embargo, el prota le dijo que tendría que ser mucha pomada, pues su gran trasero no sería fácil de cubrir. Esto molestó a Yuan, quien le dijo al prota que de seguir con sus chistecitos la perdería. Ahora bien, con todas estas atenciones, el prota fue notificado por el sistema que su tasa de finalización en la tarea aumentó al 35%, por lo que se le daba una recompensa del 20% de las acciones de cualquier empresa cuyo valor fuera menor a 200.000 millones de yuanes en el mercado. Por su parte, el prota decidió recibir esa recompensa más tarde, pues tenía que pensar detalladamente en qué empresa invertiría. Mientras el prota disfrutaba saber su recompensa, una llamada entró. La persona que llamaba era la alcaldesa Liang, quien le informaba al prota que las principales empresas farmacéuticas internacionales habían anunciado colectivamente el aumento de precios de 25 medicamentos que se importaban a China. Esto tomó por sorpresa al prota, pues no creía que hicieran tal movimiento, por lo que tuvo que reunirse con la alcaldesa para planear bien cómo enfrentar esta crisis. El prota llegó al café donde habían quedado de verse. En el lugar ya estaba presente la hermosa alcaldesa. La plática comenzó con el descubrimiento de que una sola empresa era la que estaba armando el alboroto, ya que era la más interesada en entrar al mercado chino. Sin embargo, las otras empresas tenían una conexión directa o indirecta con ella, por lo que todo estaba planeado para que la alcaldesa fuera presionada y aceptara los superprecios que ellos ofrecían. Ahora bien, después de que el prota analizó toda la información, le sugirió a la alcaldesa que cortara toda relación con estas empresas farmacéuticas, no sin antes decirle a todos los hospitales que aumentaran sus inventarios como reserva y tener productos en existencias. Aunque la alcaldesa entendió que con esto era una preparación preventiva por el alza de precios, el prota le dijo que no era así, pues su plan era detener todas las mercancías en el puerto que era de su propiedad, ya que por dicho puerto pasaban el 80% de las mercancías importadas, por lo que sería fácil hacerlo. Con ello lograrían que las empresas incumplieran el contrato por no entregar a tiempo la mercancía y, además, iba a publicar diversas noticias que dejaran mal paradas a las empresas, por lo que sacudiría las finanzas europeas y americanas. La pobre alcaldesa estaba estupefacta e incluso con temor por lo grande que estaba jugando el prota. Para finalizar, el prota pidió toda la información relacionada a las 6 compañías farmacéuticas, pues quería analizar y estar preparado por si las cosas no salían según lo planeado. Después de terminar con la plática, el prota se despidió de ella. Ahora bien, de inmediato el prota se dirigió a las oficinas de la señorita Cao. Recuerden que el prota había invertido una buena cantidad de dinero en esta empresa, por lo que podía entrar como chucho por su casa. Lin Yi le pidió a la señorita Cao que difundiera ciertas noticias, aunque no quería que las personas se dieran cuenta de que fueron difundidas en China, por lo que comenzó a utilizar su magia en la informática para utilizar servidores en el extranjero, para que todo quedara cubierto y sin rastreadores. Por su parte, la señorita Cao le preguntó al prota por su identidad. Este le dijo que era un médico cirujano cardíaco en el hospital Wasan, por lo que la invitaba a registrarse para una consulta. La mujer quedó con cara de no mames, ¿cuántas caras tiene este tipo?
Después de 2 horas, el prota terminó las preparaciones por lo que lo demás se lo dejaba a la señorita Cao. Sin embargo, con las habilidades del prota, la señorita confirmó que su hermano jamás le podría ganar, una dura realidad que debía aceptar, pues se había metido con la persona equivocada. Ahora bien, en un hotel, la representante de las compañías farmacéuticas internacionales está discutiendo con su asistente los próximos pasos a seguir con la negociación, pues no dejarían que una simple alcaldesa arruinara sus planes de expansión en el mercado chino, por lo que el aumento generalizado de precios en 25 medicamentos era algo que ellos habían preparado para poner a raya a la alcaldesa Liang. En ese momento, el jefe de la mujer le llamó para decirle que China estaba comprando muchos medicamentos que subirían de precios a gran escala, ya que querían abastecerse antes de que no puedan comprarlos. Ante este panorama, la mujer dijo que fácilmente en su próxima reunión podría conseguir el precio de 289 por caja del medicamento ibulopina. El jefe estaba satisfecho, por lo que le dijo por adelantado que, si conseguía este gran negocio, le tendría lista una nueva posición con un gran salario, por lo que tendría que esforzarse mucho para salir victoriosa. La mujer aceptó el reto y le dijo a su jefe que no se preocupara. Por otro lado, el prota había ido con la señora Zhao, pues ya se habían terminado los análisis clínicos del medicamento que reemplazaría a la ibulopina extranjera. Por su parte, la señora Zhao le dijo al prota que su medicamento era muy bueno, por lo que le pidió el permiso necesario para seguir haciendo pruebas y estudiarla a fondo. El prota le dijo que no tenía problemas con eso, por lo que más tarde le daría una autorización para que hiciera los estudios correspondientes. Con los papeles en mano, el prota se despidió de la señora Zhao, pues tenía muchas cosas que hacer, ya que el tiempo de la segunda cita con la representante de la empresa farmacéutica había llegado, por lo que el prota se apresuró a llegar para reunirse con la alcaldesa, quien ya lo esperaba en las afueras de las oficinas. Ya en la sala, la representante le dijo a la alcaldesa que no había reducciones en el precio anterior, por lo que se quedaba a 289 por caja. El prota intervino y le aconsejó a la alcaldesa que se retiraran, pues habían venido a negociar y no a hacer impuestos con un precio que ya se había establecido, por lo que creía que no tenía sentido seguir discutiendo. La representante se desesperó y le soltó al prota que todas las materias primas estaban en un aumento de precio, por lo que no podía asegurarle que en un futuro ya no costara igual, por lo que aconsejaba seguir negociando con ellos y aceptar el precio que ofrecían. Sin embargo, el prota sacó los documentos que había recibido de la señora Zhao y le dijo a la mujer que él estaba desarrollando un nuevo medicamento chino patentado por él. Este medicamento desbancaría al suyo, ya que su eficacia era la misma que la ibulopina y los efectos secundarios eran menores, por lo que su éxito era asegurado. Con estos comentarios, el prota presentó los documentos como un certificado emitido por una organización profesional, por lo que no había nada que cuestionar. Esto tomó por sorpresa a todos en la sala, pero quien se llevó toda la carga fue la representante, pues estaba como si un balde de agua fría le hubiera caído, ya que no entendía cómo se había desarrollado un nuevo fármaco que derribaba todos sus planes. Por lo que no se quedó con la duda y verificó el contenido de los documentos y entendió que solo eran datos de laboratorio y no informes clínicos, por lo que recriminó al prota de engañarla. Sin embargo, Lin Yi le dijo que no había nada de qué preocuparse, pues los ensayos clínicos ya habían comenzado. Además, había traído esto por lo rápido que fue la segunda reunión, por lo tanto, si no estaba muy convencida, lo estaría, pues de su bolso sacó un frasco con el nuevo medicamento y se lo dio a la mujer para que lo estudiaran y se dieran cuenta de que el medicamento es auténtico. Para rematar y antes de retirarse, el prota le advirtió a la mujer que, de seguir con el aumento generalizado de los 25 medicamentos, ellos pasarían a la ofensiva, por lo que debían pensar muy bien sus estrategias. Ya en la salida, el prota calmó a la alcaldesa, quien le preguntó si de verdad ese nuevo fármaco sustituiría a la ibulopina. El prota le contestó que todo era real, por lo que no tenía nada de qué preocuparse. Además, ya estaba en luz verde para que pasaran a la fase clínica y de ahí todo saldría bien. La alcaldesa se sorprendió por las palabras seguras del prota, por lo que su admiración creció más. La pareja se despidió y cada quien tomó su rumbo, mientras que la representante estaba toda estresada por el giro de acontecimientos, y para rematar, su jefe le llamó en ese preciso momento para saber cómo terminaron las negociaciones. Pero le fue dada la noticia que los chinos estaban preparando su nuevo fármaco, por lo que la idea de entrar al mercado chino se estaba alejando. La mujer se disculpó con su jefe, ya que no solo había verificado que el medicamento tuviera una buena eficacia, sino que también los chinos ya no importarían los otros 25 medicamentos si aumentaban de precio, pues ellos lo desarrollarían por su cuenta. Sin embargo, el jefe le dijo que hiciera lo posible por mantener el mercado. La mujer comenzó a sentirse mal. El asistente le dijo que la llevaría a un hospital, pero ella se rehusó, pues lo que menos le preocupaba era su salud, ya que ella tenía su meta en el aumento de los precios de los 25 medicamentos, pues las ganancias serían muy buenas.
Por otro lado, uno de los farmacéuticos locales estaba furioso, pues si no se hacían los negocios con los extranjeros, no habría jugosas ganancias, por lo que el prota era el obstáculo. Por lo tanto, el hombre decidió investigarlo. Sin embargo, su hijo le dijo que no era necesario, pues él conocía a Lin Yi, ya que era un buen amigo de Qinan, por lo que él buscaría la forma de acercarse. Ahora bien, el prota se presentó en el hospital y se percató que todos sus compañeros lo miraban de forma amenazante, solo a excepción de su compañera, quien amablemente le compartía su fruta. La razón por el descontento de los demás doctores era que el prota había metido sus narices en el diagnóstico de sus pacientes. Por lo que ahora la mayoría de ellos acudían con la doctora Lee, como él les había recomendado, y esto lo convertía en el enemigo número uno que tenían que sacar del hospital, pero esta situación al prota le valía un comino, pues no le quitaba el sueño. En cierto lugar del hospital, varios doctores se habían reunido para hablar sobre la situación que había causado el prota, pues consideraba que, de seguir así, serían el hazmerreír del hospital, por lo que, para solucionar esto debían hablarlo con el decano, pues no podían seguir así. En la oficina del decano, los doctores comenzaron a despotricar contra el prota y expusieron los hechos. Por su parte, el decano les comentó que haría todo lo posible para marginar al prota para así finalmente buscar un motivo y expulsarlo del hospital. Con esta respuesta los doctores se pusieron contentos, pues no querían perder sus jugosos negocios. Mientras finalizaban su charla, el doctor Cao recibió una llamada. La persona que lo llamaba era un dueño de una farmacia a la cual estaban ligadas y su motivo de la llamada era para saber lo que estaba pasando, pues tenía algunos millones en inventario que no estaban saliendo a la venta. El doctor le dijo que había un nuevo interno que se estaba interponiendo, por lo que por el momento no tenían pacientes que diagnosticar, por lo que, lo único que podía hacer era pasarle el número del prota para que él personalmente lo contactara e hiciera los arreglos correspondientes. El doctor Cao fue sorprendido por su sobrino, quien venía asustado de que su tío metiera al prota en los negocios sucios que tenían con el dueño de la farmacia. Sin embargo, el doctor Cao le dijo que no se preocupara, pues tenía un plan perfecto para eso, y era que cuando el prota fuera corrompido por el farmacéutico, él le pasaría las pruebas al decano para que el doctor Lin Yi fuera despedido inmediatamente. Ahora bien, pasamos a un cuarto del hospital. Ahí estaban unas personas con su familiar en recuperación. La doctora Lee estaba a cargo de revisar al paciente. Sin embargo, la nuera del enfermo le dijo a la doctora que su suegro debía ser operado inmediatamente, ya que de esta forma se recuperaría más rápido. Sin embargo, la doctora argumentó que no se podía hacer dicha operación, pues el paciente era demasiado mayor, por lo que el riesgo aumentaba y el porcentaje de éxito bajaba a menos del 10%, incluso estaba la posibilidad de que no sobreviviera a la cirugía. Los hijos comprendieron. Sin embargo, la nuera no estaba contenta con ello, e insistió en seguir con la operación, por lo que una discusión comenzó, ya que la hija del paciente se negaba a que su padre se operara. La mujer presionó a su inútil marido, quien tímidamente dijo que estaba de acuerdo con su hermana, por lo que era mejor esperar y ver la evolución de su padre. La mujer se puso en plan de víctima, por lo que el hombre fue influenciado rápidamente y le dijo a la doctora que estaba de acuerdo en hacer la operación, aunque ella estaba renuente a hacer la cirugía. Ordenó a la interna Xiao que hiciera los preparativos correspondientes. Después de ese engorroso momento, el prota fue al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Songhai. Ahí se reunió con la alcaldesa Liang. Ahí se encontraban diversos doctores de medicina china. Por su parte, la alcaldesa expuso que su motivo de reunión era para escuchar sus opiniones y orientación sobre los nuevos medicamentos, pues tenían el objetivo de desarrollar una medicina propia que sustituyera a las importadas. Aunque el prota y la alcaldesa iban en buen plan, algunos personajes comenzaron a cuestionar el origen de la receta. El prota les dijo que venía de la farmacopea de Len Ying. Sin embargo, argumentaron que esa farmacopea ya se había perdido, por lo cual necesitaban conocer dónde la había conseguido. El prota no se molestó por los cuestionamientos de los presentes, sino más bien en la forma de cómo hacían las preguntas, por lo que se enfureció y les dijo que dejaran de hacer cuestiones absurdas, pues que más daba el origen de la receta, lo importante era el producto final, pues esperaba que este nuevo fármaco de medicina china patentada entrara en la etapa clínica lo antes posible y hablara con datos firmes. Después de decir estas palabras, el prota se salió de la sala, y la alcaldesa lo siguió para hacerlo regresar. Sin embargo, el presidente del Hospital de Medicina Tradicional abordó al prota para decirle que, lo que había dicho en la sala lo impresionó mucho, ya que, sí tenía mucha razón en ello. El prota y la alcaldesa se sorprendieron por la postura del presidente, pero aún así agradecieron su apoyo. En la salida del centro, el prota y la alcaldesa hablaban sobre los lotes de medicamentos que habían comprado con anterioridad, pues hasta donde la alcaldesa sabía, los medicamentos llegarían esa noche al puerto, por lo que el prota le dijo que daría la orden de retener dicha carga, con la excusa de que eran medicamentos defectuosos.
Ahora bien, el prota recibió una llamada del dueño de la farmacia que estaba cerca del hospital y el motivo de la llamada era que tenía algunas cosas que hablar con el doctor, por lo que le pedía que se reunieran para conversar y hacer jugosos negocios. El prota aceptó el encuentro y le pidió a la alcaldesa que lo acompañara a dicha reunión. La pareja llegó al restaurante, ahí lo esperaba el dueño de la farmacia, quien al ver que el prota venía acompañado, preguntó por la identidad de la alcaldesa. Sin embargo, Lin Ji dijo que no se preocupara, pues solo era una amiga que no tenía nada que ver con el sistema hospitalario. El hombre le comentó al doctor Lin Ji que tenía en existencias un gran lote de medicamentos, para ello necesitaba su ayuda para que pudieran vender, el beneficio por esto era del 20%. El prota por su parte se hizo el interesante y le dijo que no quería el 20, sino el 30% de los beneficios. Esta petición fue rechazada, pues le dijo que no podía dar más, sin embargo, haría una excepción y le ofrecía el 23%, con la condición de que se tenía que encargar de la doctora Lee. El prota aceptó y le dijo que hiciera el contrato. El hombre inmediatamente entregó unos fajos de billetes y firmó el contrato con el prota, por lo que a partir de ahora ya eran socios en el negocio. Ahora que ya estaba firmado el contrato y que ya había recibido el dinero, el prota le dio el protagonismo a la alcaldesa, quien de inmediato se presentó. El sujeto se molestó y le dijo al prota que no jugara con él. Sin embargo, Lin Ji con una mirada amenazante le preguntó gentilmente cómo había conseguido su número de contacto. El hombre cantó más rápido que un gallo en la madrugada y delató al doctor Cao, jefe del departamento del prota. Además, añadió que también había firmado un acuerdo con él y con otros doctores más, dando los nombres. El prota le dijo a la alcaldesa que la gente de la administración de su alcaldía arrestara al hombre y lo llevara a juicio, para que así todos sus socios cayeran con él. La alcaldesa aceptó la idea y puso manos a la obra. Ahora bien, el sistema recompensó al prota por luchar contra el funcionamiento ilegal del hospital y completar la misión antes de lo previsto, por lo que recibía un paquete de regalo profesional, 10 millones de yuanes y un triciclo a la moda. El prota aceptó sus recompensas. En el hospital, la noticia de que el prota había firmado un acuerdo con el dueño de la farmacia recorría todos los pasillos, por lo que esto fue aprovechado por el doctor Cao y le dijo al decano que con esto era suficiente para echar por fin al prota del hospital. Sin embargo, la malicia del decano se fue al extremo, pues llamó a la policía para que el prota fuera arrestado y desacreditado de por vida. 15 minutos después, el doctor Lin Ji fue llamado a la oficina del decano, quien de inmediato le dijo que el prota había firmado un acuerdo con el dueño de la farmacia de enfrente a cambio de sobornos, por lo que era detestable que aún siguiera en el hospital, pues no era apto para ser médico. Sin embargo, el prota muy tranquilo le dijo que dejara las palabras vacías, pues era un truco muy barato, pero el decano le dijo que tenía pruebas del acuerdo, y le enseñó una foto del contrato. Por otro lado, en ese momento la policía entró a la oficina del decano. Esto fue aprovechado por él y le dio santo y seña de los delitos del prota, por lo que pedía todo el peso de la ley, además de que fuera utilizado como ejemplo para otros doctores del hospital. Pero el agente le dio la mala noticia de que no venían por el prota sino por ellos. Esto tomó por sorpresa tanto al decano como al doctor Cao, quienes se resistían al arresto, argumentando que el delincuente era el prota y no ellos. Esto obligó al policía a sacar la orden de arresto contra ellos. El policía dijo que se había firmado un acuerdo con el doctor Lin Ji para cooperar con ellos y así limpiar el hospital. Obviamente esto molestó demasiado al decano, quien le reclamó al prota, pero Lin Ji con una cara de satisfacción se despidió del decano. Por otro lado, el sobrino del doctor Cao le dijo a la interna Xiao que no se molestara en preocuparse por el prota, pues había la posibilidad de que él no regresara más, ya que se había entrevistado con el dueño de la farmacia, por lo que probablemente ya hubiera sido arrestado por los negocios ilegales. Ante estos embustes, la doctora Lee le dijo que eso no era posible, pues al prota no le faltaba el dinero, por lo que solo eran mentiras. El hombre las tachó de tontas, pues no podían ver que Lin Ji también era corrupto. Mientras el sujeto mencionaba esto, el prota apareció, y detrás de él venía la policía con los detenidos. El tonto pensó que venían a arrestar al prota, pero se le quitó la sonrisa burlona cuando vio que estaban arrestando a otros doctores de ese departamento, y por si fuera poco su tío también estaba entre los detenidos. Ahora bien, para no dejar cabos sueltos, el prota le informó a la policía que también se llevaran al sobrino del doctor Cao, pues debía ser investigado por la cercanía que tenía con su tío. Ya con el asunto resuelto y con los malos médicos en el bote, la doctora Lee fue ascendida a jefa de cirugía cardíaca y el prota como subdirector del departamento de preparación, y ahora que todo fluía por su cauce, el prota le dijo a la doctora Lee que se prepararan para la operación del abuelo del cuarto 804, pues ya estaba programada. Los familiares del paciente estaban en espera. Sin embargo, al parecer a la nuera le importaba poco lo que le pasara a su suegro, pues al hospital la fue a visitar su amante, quien le preguntó por el estatus de la cirugía.
El propósito de la malvada pareja era que el suegro fuera desvivido, pues solo están por la herencia que le quitaría a su marido para disfrutarlo con su amante. Sin embargo, la situación no iba con el rumbo que ella necesitaba, ya que la operación fue un éxito y el paciente viviría un poco de tiempo más. A los hijos esta noticia les alegró el día, pero no fue lo mismo para la nuera, pues su plan fue frustrado. La doctora Lee le pidió al prota y compañía que no se fueran a casa, ya que tenían que estar pendiente de la evolución del paciente. Sin embargo, más tarde el hijo del paciente llamó a los doctores, pues el corazón de su padre no latía, por lo que debían revisarlo de inmediato. Ya en la habitación, la doctora Lee comenzó a revisar al paciente, pero la nuera comenzó a culpar a la doctora, ya que la operación no salió bien y no avisaron por miedo a la responsabilidad. Esto no lo soportó el prota y le dio una bofetada para que se quitara del camino, pues no era el lugar para que se comportara como un gorila. El esposo, al ver que su mujer fue golpeada, quiso pegarle al prota, pero fue mandado a volar de una sola patada. Ahora bien, una vez calmada la situación, el prota le preguntó a la doctora Lee por lo sucedido. Ella le dijo que la herida no estaba goteando, por lo que se descartaba que la cirugía fuera el caso de la muerte. Sin embargo, no estaban muy seguros cuál era la razón del deceso, por lo que no quedó de otra que llamar a la policía para que investigara más detalladamente. La interna Xiao dijo al personal y los familiares del paciente que no tocaran nada hasta que llegara la policía. Media hora después los oficiales llegaron y diagnosticaron la situación, por lo que su conclusión fue que había un problema con el ventilador, por lo que hizo que el paciente muriera por falta de oxígeno. La nuera, al escuchar esto, salió corriendo, pues no podía ocultar su culpa. Sin embargo, una oficial de policía se dio cuenta y corrió detrás de ella. La mujer fue sometida por la oficial y la hija del occiso la golpeó con rabia, pues había asesinado a su padre. La oficial notificó a la doctora Lee que por el momento el cuerpo de la persona permanecería en el hospital, ya que primero llevarían a la sospechosa y a los familiares de la víctima a la comisaría. La doctora Lee comentó que cooperaría con ellos. Después de ese tenso momento, la doctora Lee le dijo al prota y compañía que regresaran a sus labores, ya que el hospital informaría al otro día la situación, por lo que, tanto el prota como su compañera Xiao regresaron a urgencias. Ahora bien, el prota continuó su trabajo normalmente hasta que apareció Zhao Wen, la representante de las compañías farmacéuticas, quien se sorprendió de ver al prota como doctor en el hospital, por lo que aprovechó ese momento para echarle en cara al prota que los principales hospitales del país habían encargado un gran lote de medicamentos, cuyos pagos fueron hechos con los nuevos precios, por lo cual esta operación dejó una jugosa ganancia. El prota le preguntó si estaba segura de eso. La mujer no contestó, ya que le entró una llamada, en la cual le avisaban que los medicamentos habían sido retenidos en el puerto, pues las autoridades decían que había un problema con ellos. Al escuchar esto, se dio cuenta de que el culpable de ese incidente era el prota, quien le dijo que si no entregaban lo especificado, se incumpliría el contrato, por lo que, los hospitales no solo no pagarían por las medicinas, sino que ellos tendrían que pagar una multa por el incumplimiento. Esto tomó con demasiada sorpresa a la mujer, que sufrió un ataque al corazón, por lo que fue admitida en el hospital. Ahora bien, el prota no perdonó y le dio luz verde a la señorita Cao para que las noticias se difundieran en toda la internet. Después de un rato, el prota fue a revisar a la señorita Zhao Wen, quien todavía estaba algo convaleciente. Ya en la habitación, la mujer le preguntó al prota si estaba ahí para mostrar su superioridad por haberles ganado. Sin embargo, él solo le dijo que, si seguían así, las acciones de su empresa se irían en picada y terminarían perdiendo mucho dinero. La mujer se sobresaltó por la noticia e intentó quitarle el celular al prota, pero fue inútil, por lo que al final la mujer terminó colapsando de nuevo. La interna Xiao le dijo al prota que era malvado, pues estaba haciendo sufrir a la mujer. Al día siguiente, el prota volvió a visitar a Zhao Wen, quien ya se encontraba mejor, pero cuando veía al prota, sentía que se desmayaba otra vez. Ya en este caso, la mujer le dijo al prota que negociaría con él, por lo que rebajaban el precio de la ibulopina hasta 138, que era el precio en mente de la alcaldesa Jian. Además de eso, los otros 25 medicamentos seguirían al precio original y no aumentarían. Sin embargo, el prota le dijo que no aceptaba, pues el precio que necesitaba de la ibulopina era de 9.90 yuanes y que los otros 25 medicamentos tuvieran una reducción de 2/3 en el precio. Si no aceptaban estos precios, no habría nada de qué hablar. Esto no era aceptable para la mujer, por lo que dio su oferta final y ofreció reducir hasta los 23.4 yuanes por caja de ibulopina. Bajar más allá de ese precio no les permitiría entrar al mercado chino, por lo que el prota debía tomar la decisión. Lin Yi estuvo satisfecho con el precio. Sin embargo, le hizo otra petición a la mujer, quien se asustó al ver la risa malvada del prota. Ahora bien, Lin Yi salió de la habitación y se encontró con la interna Xiao, quien traía el botiquín de primeros auxilios, pues pensaba que Lin Yi se había cargado a la mujer.
El prota le dio un pequeño pellizco por decir cosas sin sentido, y le informó que la paciente sería dada de alta al otro día. Por lo que ya no había nada que hacer, el prota salió del hospital y en el camino le habló a la alcaldesa, a quien invitaba a su casa a cenar, solo que tenía que pasar a comprar carne para el asado. Aunque esto le pareció de mal gusto a la mujer, hizo lo que el prota le pidió, por lo que puntualmente llegó al pabellón propiedad del prota. Antes de ir al grano, el prota le dijo a la alcaldesa que se pusiera un bikini y disfrutara de la piscina, después de ello hablarían, minutos después. La hermosa alcaldesa lucía espectacular con el traje de baño que se había puesto. Esto hizo que al prota se le salieran los ojos, pues le dijo que su figura era muy buena. Ella contestó que con esas palabras no la engañaría, después de todo la señorita Yi era más hermosa que ella. Ahora bien, el prota le entregó unos documentos a la alcaldesa, la cual se sorprendió al ver el contenido, por lo que le preguntó al prota de dónde había obtenido esa información. Lin Yi solo le dijo que debido al casi colapso de las empresas farmacéuticas, intercambiaron con él esos documentos para evitar más pérdidas, y aunado a esto, también negoció el precio de la ibulopina, pues pasó de 289 a solo 23.4 yuanes, y como extra, también acordaron reducir a un tercio de su precio original los 25 medicamentos restantes. La información que estaba plasmada en esos documentos eran los nombres de aquellas personas y empresarios que habían recibido sobornos por las empresas farmacéuticas extranjeras, aunque no estaban todas las personas. El prota le dijo a la alcaldesa que ella podía averiguar bien quiénes faltaban, por lo que lo dejaba a su criterio. La alcaldesa, por su parte, comentó que no podía tomar esa decisión sola, por lo que tendría que consultarlo con su abuelo. Por otro lado, Lin Yi convenció a la alcaldesa de quedarse a pasar la noche. Después de todo ya era tarde, por lo que la mujer no tuvo otra opción. El prota le asignó una habitación a la mujer y cuando estaba a punto de salir, ella lo detuvo, y comenzaron a ponerse románticos y juguetones. El prota comenzó a disfrutar del cuerpo de la alcaldesa, sin embargo, se dio cuenta de que ella estaba ebria, por lo que le dijo que mejor esperaría. Ella por su parte, comentó que no se preocupara, pues sabía muy bien lo que estaba haciendo. Además, aclaró que lo que estaba haciendo no era porque el prota la había ayudado, sino porque realmente a ella le gustaba, y con esto dicho, comenzó el acto de amor entre ellos. Después del delicioso, la alcaldesa pidió el documento en digital al prota, ya que se lo iba a mandar a su abuelo. Cuando ella se estaba terminando de cambiar, recibió una llamada de Del Viejo, quien le preguntó la procedencia de dichos datos. Ella mencionó que no podía revelar quién le dio los documentos. Lo que sí podía decirle era que todo era verídico. El prota de malicioso habló en voz alta si podía ayudarla a subir el cierre de su vestido. Esto molestó al abuelo, que de inmediato comenzó a regañar a la alcaldesa. Esta prefirió colgarle, pues no quería un sermón bochornoso. Ahora bien, en la casa de la familia de la alcaldesa, no sabían que ella tenía un enamorado, por lo que los tomó por sorpresa, aunque el único que hizo escándalo fue el padre, ya que la madre, la señora Sen Shuyi, estaba calmada, pues consideraba que una relación no estaba atada al matrimonio. Ahora la parte importante del asunto a analizar eran los nombres en la lista que le había pasado su hija, pues con ellos eliminarían a la mayoría de las espinas en su costado. En otras palabras, derribarían a toda su competencia, obviamente con algunas excepciones. Por su parte la señora Sen Shuyi le preguntó a su suegro sobre la identidad de Lin Yi, pues estaba casi segura de que quien consiguió esa información fue él. Por su parte, el anciano no especificó mucho sobre la vida del prota, y solo comentó que probablemente estuviera ligado a un poderoso hombre conocido como Lin Jingsan, quien había derrotado con sus manos al ciego negro en el noreste. Esto asombró y asustó al mismo tiempo tanto al padre como a la madre. Por otro lado, la alcaldesa se despidió del prota, dado que al otro día ella tenía que trabajar y finalizar el asunto de los medicamentos. Además, le dijo al prota que probablemente nadie sabría lo que había hecho, pero ella jamás lo olvidaría. Al día siguiente en el hospital, el prota llegó y observó que algunos perros rodeaban a la doctora Li, por lo que se dirigió hacia ella. Los personajes eran los nuevos directores que habían sido trasladados. El más interesado en la doctora Li se llamaba Wang Seiji y el otro Zheng Bingyan. El doctor Wang comenzó a mirar de forma altanera y con desprecio al prota, pues le dijo que unas cuantas operaciones lo habían hecho famoso. Esto generó tensión, pues al prota no le gustó este comentario y le devolvió la mirada al doctor. Para aliviar este ambiente, la interna Xiao le dijo al prota que la paciente Zhao Wen ya había sido dada de alta, por lo que le pedía que fueran a echar un último vistazo. Ya en la habitación, la señorita Zhao le dijo al prota por qué había ido a visitarla, pues ya había sido dada de alta. El prota le dijo que no se molestara. Después de todo, ella había gastado algo de dinero en su tratamiento, por lo que la consideraba la diosa de su corazón.
El prota le dio unas últimas recomendaciones y le dijo a la interna Xiao que le diera su recibo para que pagara en caja su cuenta. El gasto total fue de 12.480 yuanes, pero como ya había dejado un depósito de 10.000 yuanes, solo tenía que pagar la diferencia. La mujer reclamó por lo caro que era. Pero Xiao le dijo que el prota ordenó que todo lo que se utilizara para su curación fueran importados, por lo que eso elevó la cuenta. La mujer casi se desmaya, pues consideraba que el prota tenía algo en su contra. Ahora bien, la doctora Li le dijo al prota y Xiao que se prepararan, pues al otro día tendrían una operación, por lo que tenían que repasar toda la información del paciente. Sin embargo, en ese momento el director Wang entró al departamento y dijo en voz alta que, en pro de la buena relación de trabajo, el almuerzo de ese día corría por su cuenta, por lo que no necesitaban preocuparse por pedir su comida. Momentos después, el personal de reparto llegó al hospital, por lo que la comida estaba lista, por lo que todo el personal pasó a recoger su orden. Por su parte, el director Wang se acercó a la doctora Li y le dio un café con leche y caramelo, que él mismo había elegido para ella. La verdadera intención del doctor Wang fue ridiculizar al prota, pues fue al único que no le dieron comida, y su argumento fue que se había olvidado de él, por lo que si quería comer tendría que pedir su propia comida. Esto molestó tanto a la doctora Li como a la interna Xiao. Xiao intentó darle su comida al prota, sin embargo, en ese momento entró la diosa de diosas, es decir la señorita Yi, quien buscaba al prota, pues traía su almuerzo. Todo el personal no dejaba de ver a la mujer cuando entró, pues su belleza resaltaba mucho. El prota presumió en las narices del director Wang que una chica hermosa había traído su almuerzo, por lo que no necesitaba que otro comprara su comida. El viejo director se puso colorado por el enojo, pues no entendía por qué todas las mujeres bellas se involucraban con el prota. En otro cuarto, el prota comenzó a disfrutar de su comida. Mientras le preguntaba a su novia por qué le había venido, ella le dijo que ya tenía algo de tiempo que no pasaban tiempo juntos, por lo que aprovechó esta oportunidad para estar a solas por unos minutos. Esto le agradó al prota, por lo que se terminó su comida plácidamente, para luego despedirse de su novia, pues ella tenía que seguir trabajando. Cuando el prota regresó a su lugar de trabajo, la interna Xiao comenzó a interrogar al prota sobre si la señorita Yi era su novia, pues se veían muy bien juntos. El prota solo dijo que la señorita Yi era una mujer que lo estaba persiguiendo, pues era muy popular. Estos comentarios fastidiaron al doctor Wang, que a lo lejos veía con recelo al prota. Ahora bien, la doctora Li interrumpió la charla ociosa del prota y compañía y les dijo que se pusieran a revisar la información de la operación del día siguiente. Después del trabajo, el prota se encontró con la hermana Jing, quien se alegró al verlo de nuevo. Ella estaba de camino a arreglar un asunto del proyecto de los suburbios, pues un inquilino estaba pidiendo una compensación excesiva de 100.000 yuanes por metro cuadrado, lo cual era fastidioso. Por su parte, el prota se ofreció a ayudarla. Después de todo ya había salido del trabajo, pero la hermana solo le pidió que no fuera impulsivo, pues de lo contrario se armaría un gran lío. Ya en el camino, el prota llamó a su buen amigo Qin, para que le consiguiera unos camiones y se los mandara a los suburbios, pues serían necesarios para su plan. Al llegar al lugar, se percató que ya estaban los camiones que Kinan le había mandado, por lo que les asignó la tarea de detener a las personas, utilizando a los camiones como barreras. Ahora bien, la hermana Jin se percató que los problemas se estaban saliendo de control, pues ya no solo era un inquilino, sino otras personas comenzaron a hacer las mismas demandas. La petición de los manifestantes era que la empresa tenía que pagarle 100.000 yuanes por metro cuadrado, y si no lo hacían, no se moverían del lugar. El prota llamó al que incitaba la revuelta. El sujeto le dijo que no había planes para la negociación, pues solo tenían que pagarles y ellos se iban. El prota, quien fue impulsivo, le dijo que, si no quería salirse, que no lo hiciera, pero que se atuviera a las consecuencias, pues los camiones que estaban ahí los desalojarían. El hombre tomó esta amenaza a su favor y le dijo a uno de sus hombres que se golpeara con uno de los camiones y que no se preocupara por el dinero, pues le pagaría una fuerte cantidad. El hombre no lo pensó dos veces y se lanzó de lleno contra el camión, mientras que su jefe grababa todo lo ocurrido. Con este incidente, las personas culparon al prota por ser cruel y utilizar camiones para desalojarlos, por lo que comenzaron a retirarse. Esto no lo esperaba el prota, aunque le preocupó lo que pudiera pasar. Les comentó a los trabajadores que no le mencionaran nada a su novia, pues solo la preocuparían. El prota y la hermana Jin regresaron a la oficina. Por su parte, el prota fue a recoger a su novia, quien todavía seguía en su oficina. Al entrar vio que ella estaba tan hermosa como siempre, por lo que terminaron haciendo el delicioso. Al otro día, las cosas marchaban bien en el proyecto de construcción de la empresa de la señorita Yi. Sin embargo, ella recibió un video en el que se mostraba que el prota había dado la orden para que se lastimaran a personas.
Minutos después recibió una llamada del jefe en las sombras de los alborotadores, quien le dijo que metería a la cárcel al prota, pues su hombre estaba gravemente herido y en posibilidad de morirse. La señorita Yi le dijo que le daría el proyecto completo, todo en afán de salvar al prota. Por lo que le pidió que se reunieran y firmaran el contrato de transferencia. El sujeto aceptó y le dio la dirección del lugar para que se reunieran. Ahora bien, uno de los empleados le avisó a la hermana Jin de que la directora Yi se había enterado de todo lo que había ocurrido el día anterior, por lo que habría salido con el contrato en mano. La hermana Jin se apresuró a marcarle al prota, a quien le dijo que su novia se había enterado de todo y se había marchado con los documentos de transferencia. El prota no pensó dos veces las cosas y salió a toda prisa, e incluso no saludó a la alcaldesa con quien se encontró en el elevador. Esto fue extraño para ella, pues el prota no acostumbraba a ser tan desesperado. Aunque una montaña se estuviera cayendo, él seguiría con su expresión, por lo que entendió que estaba pasando algo grave. Ahora bien, en cierto lugar, el despreciable Zhao y el hijo de uno de los empresarios farmacéuticos Fan estaban teniendo una charla donde despreciaban al prota por meter sus narices en la negociación de los medicamentos. Además, había una tercera persona, y era el jefe en las sombras de los alborotadores en el proyecto de la señorita Yi. Él comentó que, dentro de poco, llegaría la novia del prota, por lo que les pidió que tuvieran paciencia, después de todo podrían cobrarse con ella. Tiempo después, la señorita Yi llegó al lugar, el hombre la invitó a sentarse, pero ella solo le tiró los documentos, pues ya los había firmado, por lo que solo faltaba la firma de él, y podía hacerlo cuando quisiera. El hombre intentó persuadir a la chica de que se quedara. Además, le propuso una cooperación, pues solo así no habría problemas con ellos. Sin embargo, la señorita Yi fue contundente, pues les refutó que si no podían hacerse cargo de ese proyecto, era su problema, por lo que su empresa jamás cooperaría con ellos. Esto hizo enfadar al hombre, por lo que ordenó que sus hombres la detuvieran, mientras él servía una copa de vino. Además mencionó que mientras ella se tomara el vino, los rencores contra Lin Yi se resolverían, y para que la mujer no se escapara, el despreciable Zhao y compañía la tomaron de las manos. El hombre le dijo que se tenía que tomar el vino, ya sea voluntad o la fuerza. Por otro lado, aprovechó para grabar el momento y mandárselo al prota, pues quería que viera cómo su noviecita estaba con ellos. La señorita Yi se resistió tanto como pudo, pero al final, el hombre estaba a punto de darle el vino. Sin embargo, el prota llegó justo a tiempo para salvar a su mujer, y con una cara terrorífica les dijo que nadie saldría bien librado de ahí. Zhao de forma arrogante le dijo que se dejara de tonterías, pues no podía hacer mucho, ya que estaba en el territorio de su amigo. Sin embargo, fue silenciado de una sola patada. Por otro lado, el jefe del lugar ordenó a sus hombres que atacaran al prota. Pero en un parpadeo fue golpeado con un puñetazo en el estómago y con otra patada fue mandado al piso, mientras el prota le decía que la mano que había tocado a su novia se la destrozaría. El hombre intentó disculparse con Lin Yi, pero ya era demasiado tarde, pues el hombre sufrió mucho dolor. Ahora bien, el próximo era Zhao, a quien le dijo que en su momento le dio flojera tratar con él. Sin embargo, gastó toda su buena suerte, pues ahora ya no sería tan benevolente con él. Por su parte, Zhao trató de convencer al prota para que hablaran como personas civilizadas, ya que hacerle algo no serviría de mucho. Sin embargo, el prota estaba cabreado, por lo que no escuchó nada de lo que salía de la boca de ese tonto y lo estampó sobre el suelo. Cuando el prota estaba a punto de acabar con la mano de Zhao, la alcaldesa le gritó que se detuviera. Ella había llegado al lugar con otras dos personas, una de ellas era Qinan, quien también le dijo que no hiciera nada más. Pero al prota poco le importó eso, pues solo comentó que le daría una mano a Zhao. Después de todo no podía decirle nada, por lo que procedió a romperle el brazo, y este puso el grito en el cielo. Ahora bien, el prota siguió con el siguiente, quien decía que no tenía nada que ver en ese asunto, aunque había colaborado con los dos tontos. Sin embargo, la alcaldesa logró detener al prota para que ya no siguiera haciendo locuras, por lo que lo mejor era que se fuera del lugar y ella se encargaría de la limpieza. Por otro lado, la señorita Yi le pidió al prota que se fueran, por lo que no le quedó de otra que irse. Ya en el camino la morra le preguntó a su novio si estaba herido. Sin embargo, lejos de responder, el prota regañó a la señorita Yi, pues lo que hizo no estaba bien, ya que no podía venir sola a ese tipo de lugares. Ella por su parte le contestó que la habían amenazado con meterlo a la cárcel, por lo que hizo lo que consideró lo mejor, pues no quería verlo preso. Sin embargo, el prota le refutó que no creyera todo lo que le decían, pues hacer eso era muy peligroso. Además le recalcó que le había dicho que cuando estuviera en problemas lo contactara. La señorita Yi con lágrimas en los ojos aceptó que se había equivocado, por lo que se disculpó y pidió que no la regañara más, pues en el futuro no lo volvería a hacer. El prota llevó de regreso a su novia a la empresa. Ahí se comunicó con la alcaldesa, quien le informó que Qinan le dio la tarea al departamento legal de su empresa para que se le enviara una carta legal a las familias Zhao y Fan.
Por otro lado, el gordito llamado Wang Yang, en el futuro ya no residirá en Songhai. El tipo aceptó la reconciliación, aunque su brazo fue herido no representaría un problema, ya con esto resuelto, el prota quedó más tranquilo. Ahora bien, los negocios tenían que seguir, por lo que la señorita Yi le pidió al prota que hiciera tiempo por la tarde, pues quería ir con él para revisar cómo iba la renovación del muelle, ya que básicamente ya estaba por finalizar, el prota le dijo que iría con ella. Al siguiente día, el prota se presentó en el hospital. Por su parte, el doctor Wang, en su afán por ser mejor que el prota, invitó a la mayoría del personal que estaba libre a la playa, además que cubriría los gastos. La doctora Li les dio permiso a sus compañeros, pero ella no iría ya que se encargaría de los pacientes que llegaran. Esto no le agradó al doctor Wang. Después de todo, el plan de llevarlos a la playa era para lucirse enfrente de la doctora, por lo que, si no iba, se arruinaba su plan. Por lo tanto, le rogó que fuera, pues no sería lo mismo sin ella. La doctora Li no estaba segura de ir. Sin embargo, otra doctora le dijo que no se preocupara, pues se haría cargo de los pacientes, ya que debido a su edad no se podría divertir como los jóvenes. La doctora Li le dio una mirada al prota, quien no supo qué gesto poner, pero que al final terminó por aceptar. Esto alegró al doctor Wang y en sus pensamientos se dijo a sí mismo que demostraría que ser guapo es inútil en la vida real. El viaje fue al muelle Wangjiang, propiedad del prota. Las personas observaron que dicho inmueble estaba quedando de súper lujo. El doctor Wang por su parte comenzó a decir que el propietario que adquirió dicho puerto había gastado más de 800 millones de dólares para su renovación. Además, aseguró que la segunda y tercera fase serían más lujosas. Las chicas que lo acompañaban comenzaron a elogiarlo por saber mucho. Esto hizo que el ego se le disparara. Sin embargo, tanto la doctora Li, la interna Xiao y el prota se fueron por su lado, pues ellos querían comprar su ropa de baño, por lo que el doctor Wang solo se quedó mirando. Ya en la tienda, la doctora Li y Xiao comenzaron a elegir qué pieza utilizarían. La doctora Li eligió el traje de baño con encajes y chal para cubrirse. Después de todo, su cuerpo solo se lo mostraría a su hombre. La interna Xiao eligió el suyo y le dijo al prota que pagara por ellos. Después de todo, tenía que lucirse también. Lin Yi aceptó y pagó por los trajes de baño, además agregó lo que utilizaría él. El prota y compañía regresaron con el grupo. Sin embargo, el doctor Wang, al ver lo chula que se veía la doctora Li, se le quedó mirando como perro a un bistec. Sin embargo, la doctora se percató de ello y le gritó que dejara de verla, pues era molesto. Ahora bien, las chicas del grupo se sorprendieron cuando observaron que el doctor Lin Yi tenía puesta una camisa, pues no había necesidad de una, por lo que se le lanzaron encima para quitársela y ver que el prota tenía un supercuerpo, tallado por los mismos dioses. Esto hizo que las chicas babearan por él. Dejando de lado estos sucesos, todos comenzaron a disfrutar de una buena tarde en la playa, pero el prota decidió ir a visitar al administrador del puerto, pues necesitaba saber cómo marchaba todo. Ya en la oficina, el administrador le dijo que todo marchaba muy bien, ya que la primera fase de ampliación estaba casi terminada, por lo que ahora el puerto se había convertido en la mayor terminal de cruceros de todo el país, por lo que, en la segunda fase, el objetivo sería ser de clase mundial. Sin embargo, todavía no había un diseño como tal, pues solo estaba el boceto. El administrador le dijo que hablaría con la empresa encargada y que en cuanto estuviera el diseño se lo mandaría para que diera su visto bueno. El prota cambió el tema y le hizo la propuesta de que, si podían construir una isla artificial en el mar. El administrador, un tanto desconcertado, le preguntó si era una broma. Lin Yi le dijo que no estaba bromeando, por lo que debería ir analizando la posibilidad, y se retiró del lugar. Ya de regreso con sus compañeros, la señorita Xiao le dijo al prota que llegaba a buena hora, pues el doctor Wang ya había contactado con el yate para llevarlos a dar una vuelta a mar abierto. Sin embargo, este doctor aprovechó que el prota había llegado, para decir que alguien se tenía que quedar a cuidar las cosas, insinuando que se tenía que quedar Lin Yi, pero el prota se la volteó y le agradeció que él se quedara a resguardar las pertenencias, mientras ellos se iban a pasear. El pobre doctor no sabía qué decir. Sin embargo, antes que dijera algo, llegó la persona que lo llevaría a pasear. El doctor intentó saludarlo. Sin embargo, el hombre se dirigió a la doctora Li, a quien llamó cuñada. El doctor Wang, como un idiota, le contestó que estaba avergonzado, ya que él llamó cuñada a la doctora Li, dado que aún no estaban saliendo. El hombre corrigió el malentendido y le aclaró que lo dijo porque la doctora era cercana al prota y que este además era el dueño de todo el muelle, por lo que no debía pensar en tonterías. El doctor Wang, al saber esto, quedó sorprendido, pues no tenía ni idea de que el prota fuera demasiado rico. El prota, por su parte, le dijo al buen hombre que dejara de lado eso y más bien que se preparara para salir a pasear, pues él le pediría al administrador que le facilitara un crucero, pues sus amigos debían disfrutar al máximo.
Momentos después un gran crucero llegó a recoger al prota y a sus acompañantes. Ahora bien, con la gran lección que le habían dado al Dr. Wang, este ya no quiso subir al crucero, pues solo dijo que se quedaría a cuidar las cosas, por lo que no se preocuparan por él. Ya a bordo del crucero, todo el personal médico disfrutó de los más grandes manjares que se servían. El prota por su parte invitó a la doctora Lee a bucear, sin embargo, ella le dijo que no sabía hacerlo, ya que solo nadaba de vez en cuando. El prota le comentó que no se asustara, después de todo él estaría con ella, y de un momento a otro se prepararon y se pusieron el equipo para bucear. Cuando ya estaban listos, se lanzaron al mar, para disfrutar la mejor vista. Aunque al principio la doctora Lee tuvo miedo, poco a poco se fue relajando y comenzaron a apreciar el gran paisaje marino, por lo que ese momento fue especial para la doctora y el prota, quienes pasaron un momento muy romántico entre ellos, abrazaditos en el fondo del mar. Bien mi gente, con esto terminamos este resumen. Los capítulos abarcados fueron del 161 al 180, prometo que dentro de poco habrá más videos de manhwas interesantes, por lo que estén pendientes a las notificaciones del canal, así que nos vemos en un próximo video.